Buenas tardes, mi nombre es Alberto Mendoza Capetillo. Soy psicólogo por parte de la Universidad de las Américas Puebla. Llevo más de 12 años en práctica privada trabajando temas de ansiedad, temas de desarrollo personal, manejo emocional y también actualmente trabajo con pacientes oncológicos, dando apoyo tanto a paciente como a los familiares y a personal de salud que tiene desgaste emocional o desgaste laboral. Ok, yo estoy aquí en este video porque me invitó su profesor, el profesor Rubén. Me comentaban respecto a ciertos temas que les están preocupando a ustedes como grupo, como alumnado del profesor. Y, y pues para mí es un gusto poder estar aquí platicando. He tenido ya experiencias con la comunidad UASEMITA y ya tengo experiencia en ambientes universitarios. He trabajado dando pláticas con la gente de la licenciatura de promoción de la salud, también en Casa Libertada y en la UACM. Entonces conozco un poco el ambiente y los temas que ustedes como comunidad manejan. Ok, ya entrando en materia. Básicamente lo que me comentaba tanto su profesor es que traen varias preocupaciones respecto a su desempeño académico, el tema también de la preocupación respecto a la pandemia y el que sigue, ¿no? Entonces, voy a ir avanzando esto. Disculpen que tenga que ser con scroll, pero mm, el PowerPoint no me anda jalando muy bien. Y bueno, primero el punto que quería tocar es que debemos de reconocer y entender que lo que estamos viviendo es algo totalmente inesperado, algo que no se había visto en ningún momento de la historia moderna, y pues lo han mencionado en muchas pláticas y muchos doctores desde la Secretaría de Salud en la plática que da el doctor Gatel y en otros foros. Se ha hablado de que pues, esto es algo que tiene apenas 100 años, o sea, que en 100 años no habíamos vivido una pandemia, ¿no? Y por lo mismo, pues es algo totalmente sorpresivo e inesperado. También lo que cabe destacar, porque se ha hecho comparaciones con la pandemia que hubo de la peste española, pues aquí la diferencia es que el entorno globalizado, la manera en que se habían tramado las economías y el desarrollo del mundial, le da un toque totalmente particular a nuestra época, ¿no? Entonces es entenderlo, y yo creo que de alguna manera ustedes ya lo viven, aunque no lo han aterrizado o no lo han verbalizado o no lo han hecho consciente, pero es un evento que no nada más tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo económico, y lo vemos en las finanzas de la casa, en lo social, en cómo nos estamos ya relacionando, cómo nos enojamos, que si somos de los que creemos que sí hay que estar con la sana distancia y en la cuarentena, nos enojamos con la gente que está afuera y que no lo respeta, y seguramente algunos de ustedes están en la postura de esto no es cierto y es una manipulación, y entonces se enojan con la gente que está encerrada y nos califican, porque yo sigo la cuarentena, nos califican como de borregos y seguimos al sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto lo que ha generado es pues una confrontación, disculpen ustedes, con una confrontación en cuanto a posturas políticas, en cuanto al manejo económico, en cuanto al manejo social, en cuanto a cómo nos va a afectar a la humanidad, el de si ya vamos a vivir siempre encerrados o con mascarillas, o qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir hacia allá. Lo importante aquí es que eh, pues tengamos en cuenta que ante lo inesperado es muy humano que vamos a tener una reacción emocional fuerte, ¿no? Entre más nos afecte esta situación de crisis, y a cada quien nos afecta diferente, tanto por nuestra cuestión económica, social, de expectativas ante este año, pues nos va a generar distintos emociones, como miedo, como ansiedad, como angustia. En algunas personas va a haber tristeza, nostalgia, melancolía, enojo, frustración o inclusive desgano, lo vivamos físicamente como un desgano, un cansancio, no quiero hacer nada.
puede ser que algunos de ustedes vivan más la parte de miedo, otros la tristeza. Habrá personas que estén pasando por los 4 o 5 aspectos que muestro aquí y habrá gente que a lo mejor esté experimentando cualquier otra emoción que a lo mejor no lista aquí, ¿no? Estas son como las que yo he podido ahorita identificar en mi consulta con mis pacientes y con la gente que tengo a mi alrededor, ¿no? Y nada más decirles, es un proceso muy humano. O sea, es algo que todos estamos pasando en mayor o menor grado, eh, y que tenemos que, de alguna manera, no pelearnos con esto, no negarlo, sino empezar a reconocerlo, ¿no? Yo aquí también les puse, me andaba un poco esotérico cuando armé la plática y les puse la carta de la torre, que es del tarot, y la carta de la torre es un arquetipo que representa los cambios inesperados, los cambios bruscos, fuertes que nos rompen todos los cimientos, ¿no? Y creo, me gustó usarla aquí porque en realidad ejemplifica todo eso, ¿no? Es la destrucción total y creo que eso es lo que nos está moviendo, es como una destrucción total de todo lo que creíamos que teníamos ya fundamentado, estructurado y tenemos que aprender pues, a recuperarnos de eso, ¿no? Una, de aquí, bueno, quiero pasar un aspecto importante es que nosotros cuando caemos en esos estados emocionales que les estaba mencionando y que surgen en lo inesperado, en las crisis, es algo que de manera coloquial llamamos los psicólogos pensamientos rumiantes, ¿no? Y rumiantes y por eso pongo la ilustración la vaca, o sea, estamos por acá generando ideas y las estamos masticando y masticando y las traemos en la mente y salen y por más que tratamos de sacarlo al rato regresan, son imágenes, son ideas, son frases, etcétera, ¿no? Y los pensamientos rumiantes salen en este tipo de situaciones desde 3 perspectivas, ¿no? Una es en cuanto al presente, ¿no? Habrá algunos o algunas de ustedes que estén pensando mucho en la cuestión del cambio ahorita, qué está pasando, a lo mejor cómo me siento, ya están totalmente enfocados a cómo se sienten, si les duele, si su cuerpo, si se sienten cansados, si tienen síntomas de los que se han venido mencionando, al contrario, sienten ya su cuerpo incómodo ante a lo mejor la perspectiva de no poder salir y hacer nada, etcétera, ¿no? Pero esto tiene que ver con, usualmente los pensamientos rumiantes del presente tienen que ver con el shock, con el cambio. O sea, llegó algo y en ese momento nos pega y entonces empezamos como a procesarlo, ¿no? Y es esto que me va a traer a mí, cómo me afecta a mí. Usualmente es como pensar inclusive a lo mejor un poco egoísta y eso nos pone a pensar, ¿no? También de por qué solo pienso en mí, no pienso en mi pareja o no pienso en mi familia o nada más pareciera que mi familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, alguien que tengo cerca, nomás piensa en cómo le afecta a la persona y no piensa en cómo le afecta a los demás, ¿no? O el esfuerzo que estamos haciendo los demás para no perder el control emocional y ponernos a llorar o generar conflictos, ¿no? Entonces, eso es parte del shock, de que ahorita hubo un cambio y entonces como personas, como seres humanos, nos tenemos que empezar a adaptar tanto al cambio de ritmo, al cambio de rutina, al cambio de actividad física que estábamos acostumbrados, ¿no? Inclusive hasta el ver cómo se mueve los espacios públicos, ¿no? Espacios públicos cerrados, vemos gente pues, con la mascarilla y eso pues nos da pues, a algunos nos puede generar temor o nos puede mover cosas, ¿no? Entonces es parte de esa adaptación ante el shock, ante el cambio. Otros de ustedes pudiera ser que más bien sus pensamientos rumiantes se enfocan hacia el pasado, ¿no? O a lo mejor empezaron con el presente y ahorita ya están en el pasado y están pensando en qué hice mal y por qué me pasa esto o qué dejé de hacer. Si hubiera ahorrado, pues a lo mejor ahorita tendría menos problemas, ¿no? Si le hubiera dedicado más tiempo a mi tesis, ahorita ya me hubiera graduado y hubiera llegado a esto, pero yo ya me hubiera terminado mi escuela. La realidad, bueno, y eso a qué nos lleva, a que nos genere
en algunos casos culpa, en otros nostalgia de lo que como estábamos viviendo, de cosas, o nos generó un sentimiento de aprehensión, ¿no? De estarnos ahí pensando en qué pudimos haber hecho diferente para que nuestra situación no fuera como está ahorita, ¿no? Este, finalmente, eso también es una parte del si yo hubiera, eso es muy común, que nos vamos hacia atrás, y eso en realidad ahorita ya no tiene una finalidad práctica. O sea, al pasado hay que regresar para tomar aprendizajes y buscar soluciones para nuestras estrategias futuras, para nuestro crecimiento futuro. Pero el hecho de estar nada más pensando en el pasado, lo único que nos genera es un desgaste. Esto se los planteo porque sí es importante empezar a identificar cuándo de verdad estoy recurriendo al pasado de una manera productiva y cuándo estoy recurriendo al pasado nomás para generarme este desgaste emocional, ¿no? Y entonces ahí sí buscar la manera de detenerme. Y finalmente, otros pensamientos rumiantes que van a tener pueden ser hacia el futuro, ¿no? Es el qué va a pasar, la incertidumbre. ¿Voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo? ¿Me van a recontratar? Si me corrieron, ¿me van a recontratar porque eso me prometieron o no? Eh, ¿Me voy a certificar o no me voy a poder certificar? ¿Voy a terminar las 5 materias que te metí a lo mejor este semestre o nada más voy a poder aprobar 2? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Van a terminar la escuela? ¿Se van a la universidad? O sea, ahorita hay una gran interrogante y también eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es una gran interrogante que muchos y muchas no tenemos la respuesta todavía clara porque es algo que nos está pasando, como les mencionaba, por primera vez. O sea, en realidad, cómo se va a reactivar económicamente todo esto, cómo lo van a retomar los políticos y cómo van a vender los triunfos y los fracasos. Seguramente va a haber un momento de confrontaciones muy fuertes. En el tema de derechos humanos, todos ustedes, pues yo considero que va a haber mucho trabajo, ¿no? Se van a descubrir muchísimas problemáticas que se vivieron durante el confinamiento y las que vienen, ¿no? Este, pero va a haber o no va a haber trabajo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ese sentimiento de incertidumbre, más bien ese pensamiento rumiante nos genera incertidumbre y la incertidumbre, pues también el tema del ajuste emocional que les mencionaba al inicio, ¿no? En la primer lámina. Entonces, también aquí ustedes pueden estar pasando por los 3 tiempos, ¿no? De pronto pensar en el futuro, luego irse al pasado, luego estar en el presente y volviéndose a ajustar, etcétera. Habrá algunos que recurran al pasado, digan, no, yo no caigo en eso, y su talón de Aquiles sea alguno de los otros tiempos, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? Pues hay muchas herramientas ya en internet. No quise invertir tiempo ni ahondar en herramientas, porque ahorita, si ustedes recurren al Facebook o a muchas de las revistas, eh, periódicos en línea, pues hay para aventar y regalar, ¿no? O sea, desde hacer yoga, desde hacer meditación, algunos ejercicios arteterapéuticos, llevar un diario de gratitud, llevar un diario tan solo, ya no de gratitud, sino un diario de las cosas que reflexiono, es alguno de los ejercicios, de eso hay mucho y ustedes lo pueden buscar. Yo lo que creo que es importante es saber identificar que están teniendo estos pensamientos y que tienen que detenerlos, ¿no? Si llegan a necesitar herramientas, pues ustedes me avisan con su profesor y ya les acercaré algunas. Pero lo primero y lo más importante es esto. O sea, lo que tengo es un pensamiento rumiante, me está y cómo me está afectando, qué emociones me está generando para buscar el tipo de apoyo. Me voy a enfocar un poquito en el tema del presente y creo que aquí, en el tema del shock, del cambio, y algo que ayuda mucho para ubicarnos en el tiempo presente y poder lidiar con toda esta situación que estamos viviendo, es el ir un poco como la idea que manejan algunos grupos eh, que manejan temas de alcoholismo, que es el solo por hoy, ¿no? El enfocarse en el aquí y ahora, yo lo que les he estado mencionando a mis pacientes es vamos semana por semana, no proyectemos, no podemos proyectar hacia más, ¿no? Ahorita no se puede. Entonces, tratar de ir identificando por semana y uno es
preguntarte cuando despiertas cómo me siento hoy, cómo me siento físicamente, con mis emociones, mentalmente, o sea, qué tipo de pensamientos tengo. Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que pienso, ¿no? Y inclusive yo aquí meto la dimensión espiritual. Cada quien, no me voy a meter el tema de las religiones, el de si son válidas o no, etcétera, sino simple y sencillamente yo creo que cada quien tenemos una forma de manejar su espiritualidad, ¿no? Y habrá gente que a lo mejor es atea y también es muy válido. O sea, el punto aquí es identificarte en estos 4 aspectos, cómo amaneciste y qué estás necesitando hoy, ¿no? ¿Qué necesito de mí? O sea, de mí mismo. A lo mejor físicamente necesito descansar o al contrario necesito activarme y hacer lagartijas o no sé, algo, ¿no? Algo que me saque un poco de estrés. O cómo me siento emocionalmente, estoy alegre y entonces trato como de hacer algo que fomente esa alegría o al contrario, amanecí nostálgico y en vez de correr y negar la nostalgia, es reconocerla y decir, bueno, qué extraño, cómo puedo yo, qué del pasado estoy extrañando y que necesito ahora, y de alguna manera lo puedo yo sustituir o es algo que tengo que empezar a despedirme. Y a qué voy, que esto a veces nos puede llevar a duelos. No voy a entrar en el tema del duelo ahorita, es muy complicado, pero bueno, no complicado, es muy complejo, es muy amplio. Entonces, pero el tema es que pues puede haber cosas de las que tenga que empezar, de cosas de las que pueda tener que empezar a despedirme, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es ver qué necesito hoy de mí, cómo puedo abordar hoy mi día. Necesito, si tengo hijos o hijas, necesito hoy descansar y pedirle apoyo a mi pareja o a mi familia, o al contrario, necesito convivir y jugar un rato con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, y a lo mejor eso me levanta el ánimo, no lo sé. O sea, pero es empezar a identificar qué necesito hoy de mí. El segundo paso es qué necesito hoy de los demás que me rodean, que me ayuden hoy, por ejemplo, a lo mejor yo soy el responsable o la responsable de hacer la comida, pues oigan, alguien que me ayude o que alguien tome esa actividad o al contrario, hoy necesito enfocarme en mi trabajo porque es lo que puedo, ahorita tengo la claridad y la reflexión suficiente. Entonces, pues eso lo que necesito es a lo mejor el espacio, el silencio, la oficina, recámara, bodega, la necesito solo para mí todo el día, ¿no? Entonces, pues plantear las necesidades al grupo, ¿no? Y finalmente también es en el qué necesito hoy, también tener claro pues, las limitantes del contexto, ¿no? O sea, entender que a veces queremos dar por ejemplo, en este caso la plática, ¿no? O sea, a lo mejor me puedo frustrar porque hoy no quisiera que se me cayera el micrófono, que se escucharan los coches, que ladrara el perro, que a lo mejor ahorita alguien de mi familia me hablara porque no se ha dado cuenta que estoy grabando y eso me puede frustrar, ¿no? Generar enojo, molestias, pero pues entender que estamos en una situación totalmente diferente, ¿no? Y que además nuestras casas, nuestro estilo de vida y sobre todo el del mexicano ahora, no está hecho para el trabajo en casa todavía, ¿no? Y es entender la limitante del contexto y finalmente, y yo creo que esa es una práctica que es muy, muy importante, suena como muy trivial, pero creo que es lo que nos puede sacar de estados emocionales difíciles o de pensamientos rumiantes complejos, el reflexionar qué le da sentido a este día, ¿no? Buscar algo dentro de mi contexto ahorita, dentro de mi casa, que le dé sentido al día. Yo, por ejemplo, les puedo compartir, para mí el tomar mi primer taza de café es lo que le da sentido a mi día. Y entonces trato de que sea tranquilo, disfrutarlo. Antes, cuando yo estaba en un espacio viviendo solo, entonces era yo solo en la ventana disfrutando el sol. Ahorita que estoy compartiendo espacio con mi familia, decidimos juntarnos todos y pasar la cuarentena juntos. Pues es el espacio donde podemos dialogar cómo nos sentimos, si uno amaneció triste, si uno amaneció contento, ahí lo compartimos, pero eso es lo que le da sentido, ¿no? Entonces buscar eso, si no es el café, es a lo mejor un ratito que entra el sol por la ventana y que puedo yo aprovechar para sentarme, ¿no? O es pedirles que me dejen un momento solo o sola en mi cuarto y poder escuchar música 15 minutos, ¿no? Pero es buscar qué le está dando sentido a ese día y eso es lo que nos va a ayudar a sentirnos, a luchar contra los pensamientos rumiantes y sentirnos un poco mejor. Avanzando, este,
No tenía pensado hablar del futuro, pero hoy vi una lámina en una red social y me llamó la atención, entonces sí lo voy a adaptar. Uno, y dos, lo voy a tocar el tema, perdón, y la quise retomar ese meme que vi en la red social. Y además otro tema que se está empezando a hablar en los artículos, ¿no? Y en los periódicos. Se habla de un síndrome, ok, me comí aquí el cerrar la interrogación, pero es el síndrome o trastorno de cabaña versus la adaptación. O sea, hay gente que ya está hablando de que cuando salgamos va a haber gente que tenga un síndrome o un trastorno te llaman ellos de la cabaña, y que muchos psicólogos lo conocemos y lo apoyamos, dice los artículos que he leído, y que es de estas personas que han vivido mucho tiempo bajo aislamiento, cómo les puede costar trabajo volver a reinsertarse en una vida social, y más con ciertas ajustes o condiciones que parece que van a venir, ¿no? Uno es junto con otro grupo de psicólogos que he estado leyendo, tengo la postura y el posicionamiento de que no podemos hablar de un síndrome o trastorno de la cabaña por el tiempo, una, por las condiciones, y dos, en las que estamos. En realidad hay un aislamiento, pero no ha sido un aislamiento severo ni absoluto, como a lo mejor pudiera ser un poco hacia Italia, ¿no? Ahí sí fue más drástico. Sin embargo, pues bueno, finalmente, y más que por la cuestión de la severidad del asunto, es porque en realidad esta situación, lo que estamos viviendo son adaptaciones. O sea, un trastorno o un síndrome se habla en psicología y en psiquiatría, una determinante es el tiempo. O sea, si durante más de 2 o 3 meses yo ya sigo teniendo actitudes o comportamientos que pudieran ser patológicos, entonces sí ya los puedo empezar a considerar un trastorno o un síndrome, ¿no? Alrededor de varios meses, 3 meses, 2 meses. Por ejemplo, el postrauma, el famoso síndrome de estrés postrauma que se hizo famoso por el tema del sismo, uno no lo puede diagnosticar si no han pasado 3 meses del evento, y además durante ese tiempo se ha manifestado las conductas de forma recurrente, las conductas patológicas. En realidad nosotros todos lo que vamos a sufrir son adaptaciones. Y el tema aquí, que recuperé este meme o esta caricatura en donde dice, es raro mamá, quiero que se acabe esto, pero no quiero que se acabe esto, es muy entendible. O sea, quiero que se acabe esto, nos viene por la parte del pues, cómo nos afecta, ¿no? El famoso shock que les estaba diciendo del cambio, de cómo nos molesta. Pero también no quiero que se acabe esto porque precisamente tenemos que enfrentar la incertidumbre. O sea, tenemos que enfrentar lo que se quedó pendiente, las pausas que pusimos. Tengo que empezar a buscar trabajo si ya lo perdí. Tengo que empezar a resolver mis situaciones familiares o de pareja si es que se quedaron también en pausa. O sea, imagínense todas las personas que están en un proceso de divorcio, pues cómo de alguna manera se pausó, y ahorita es cómo lo vamos a reabordar o cómo lo voy a enfrentar ahora, ¿no? Y entonces es entender eso, que ni estamos sufriendo trastornos. O sea, si nos cuesta trabajo salir, si nos cuesta trabajo volver a retomar la vida social, o nos cuesta si, por ejemplo, deciden que nos tenemos que poner mascarillas, y nos cuesta trabajo aceptarla, no por lo físico, sino por la cuestión emocional e ideológica, pues es un proceso de adaptación, ¿no? Y no forzarnos, no juzgarnos y no considerar a nosotros o a otras personas como que tienen un trastorno, que tienen una situación patológica. Todos manejamos de manera distinta los cambios y tenemos que irlo entendiendo y respetando. El segundo punto es en cuanto a el futuro. Algo que nos va a ayudar a manejar el tema de la incertidumbre es la resiliencia. Y la resiliencia es definiéndola como las actitudes o habilidades que nos ayudan a levantarnos en momentos de catástrofe personales, ¿no? Llega algo, nos afecta, como en la carta de la torre, ¡pum!, destruye todo, y cómo volvemos a reconstruir. Entonces, aquí para el tema de la resiliencia, yo creo que un punto importante a reflexionar ahorita es cómo me he recuperado de otras crisis, qué cosas me han ayudado. Mi actitud positiva, me ha apoyado en cuestión religiosa y rezo, me ha ayudado el compartir con más gente la problemática, al contrario, me ayuda más
darme un tiempo a solas y ver cómo lo voy a reflexionar y luego ya enfrentar las cosas. Eso es importante que lo empecemos a identificar, porque eso nos va a ayudar a que en el futuro, cuando empecemos a restablecer nuestro funcionamiento social, podamos de alguna manera hacerlo de la mejor manera. Finalmente, también marco la red de apoyo y el autocuidado. La red de apoyo, viéndolo como la gente en la cual nos podemos ayudar para platicar y comentar nuestros problemas, que de alguna manera nos permite expresar emociones. Habrá gente que inclusive hasta consideremos mentores o mentoras que nos den guía o luz en cómo vamos desarrollando nuestra vida, pues apoyarnos en ellos o en ellas, pero no perder el contacto. Ahorita, aunque sea virtual, es incómodo. Hay gente, a mí me ha costado un poco de trabajo adaptarme a la cuestión del Zoom y de las cámaras, pero eh, al final siento que el mantener, aunque sea esta cercanía del contacto humano, aunque sea ahorita a través de esta cámara, nos ayuda a poder enfrentar cosas, ¿no? A que si nos mantenemos totalmente aislados. Y contar con esta red de apoyo cuando salgamos. No pensar, y creo que eso es importante, no pensar que lo que ocurra nada más nos pasa a nosotros, que a lo mejor yo soy la persona que tiene el problema. En realidad todos nos estamos adaptando y todos estamos sufriendo ajustes emocionales. Y es apoyarnos entre todos a enfrentarlo. Y el tema del autocuidado es cuidarnos en cuanto a ejercicio, en cuanto a alimentación, en cuanto al tema de la salud, ahorita va a ser más importante. Entonces, estar en todo momento monitoreándonos y cuidándonos a nosotros mismos, ¿no? Algo que considero muy importante de los temas que me mencionaban, Rubén, que les preocupa era en cuanto a si iban a poder terminar o no el semestre, como lo tenían planeado. Yo hubo un tiempo que estuve estudiando una maestría y tuve que abandonarla, y fue porque me di cuenta que no tenía resuelto muchos temas económicos, ¿no? Y lo cual a mí me dolió y me frustró porque sí quería realizarla. Pero al final entendí algo que fue un artículo que leí dentro de esa misma maestría, que fue la maestría de Derechos Humanos. Y es que Marx establecía que para poder dedicarse al estudio, las personas tienen que tener resueltas sus necesidades básicas. Esa es la frase, ¿no? Y él lo hablaba por vivienda y alimentación y vestido. Yo agregué aquí, para esta situación de crisis, la atención a la familia. O sea, nosotros no podemos dedicarnos a nuestro desarrollo profesional, a nuestra educación, a nuestro estudio, si no tenemos resueltas todas estas bases, ¿no? Y ese es un pensamiento del cual se generaron tus temas de becas y de apoyos escolares y todo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar por ese aspecto, sino más bien es el punto, es que nosotros ahorita como estamos enfrentando problemáticas y complejidades que nos pegan efectivamente en estas necesidades básicas. Si perdí el trabajo, pues me preocupa mi vivienda, mi alimentación, mi vestido. Sí tengo trabajo en casa, pero resulta que también tengo a mis hijos y a mis hijas ahí, o estoy con mis padres y me requieren atención para cuidado de la casa, y entonces, ¿cómo manejo mis tiempos? Pues es un requerimiento de atención a la familia, ¿no? Toda la dinámica se cambió. Y entonces para esto es entender que nuestro proceso de estudio se ve afectado, invariablemente, tanto en mi capacidad individual, o sea, la capacidad de concentrarme, de poner atención, de poder resolver, de poder escribir, o sea, si le echamos lo que nos está pidiendo la familia y lo que nos pide nuestro contexto, más nuestra carga emocional, más mis pensamientos rumiantes, más la nostalgia que siento, más etcétera, pues evidentemente, claro que es muy complicado leer un libro y hacer sobre todo un resumen escrito, ¿no? Ya tengo un desgaste y luego sentarme, o a lo mejor yo antes mi horario era en la noche y ahora resulta que no puedo en la noche porque si hago ruido o prendo la lámpara no dejo dormir a los demás, o diferentes cosas, ¿no? O la gente con la que estoy conviviendo, las personas que están a mi alrededor, pues ahora tienen insomnio y entonces están a las 2 de la mañana platicándome y no puedo yo poner atención a mi lectura, ¿no? Entonces, es entendible y yo creo que aquí les voy a pasar una experiencia
que es de la presión en el tiempo nos la ponemos nosotros mismos. Terminar una maestría en 2 años o 2 años y medio es la presión que nos ponemos nosotros. Reconocer ahorita que estamos en una situación muy, 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 muy inesperada, muy fuera de nuestro control, y que entonces el tener que preocuparnos por nuestras necesidades básicas y dejar de lado nuestro desarrollo o ciertas responsabilidades o obligaciones no te hace ni una persona débil ni una persona incompetente. Al contrario, yo creo que algo que sí podemos aprender de aquí, sobre todo las personas ansiosas o muy controladoras, y me incluyo, es que podemos empezar a aprender a soltar cosas, a ajustarnos a la vida y no ser duros o duras con ustedes mismas, ¿no? Es reconocer que a veces el contexto nos rebasa, que está fuera de nuestro control y eso no nos hace personas sin valía, personas débiles o personas incompetentes. Con esto quería cerrar, básicamente. Si hay algunos otros temas, pues ya platicaré. Pues háganselos llegar a Rubén. Si no pueden con los pensamientos rumiantes o consideran que de verdad necesitan apoyo, yo estoy atendiendo gente ahorita en línea, entonces también le pueden pedir mis datos de contacto a Rubén, pero sobre todo entender que nos requiere mucha paciencia. Les deseo mucha tranquilidad, mucha salud, cuídense mucho y cualquier cosa que se necesite, pues coméntenla con él y con sus profesores y ya me harán saber si necesitan apoyo en algo más. Que tengan muy buena tarde.